De los conductores en líneas de transmisión, son conductores flexibles, es decir, que están compuestos por más conductores, que existe una relación de trenzado, que dicha relación de trenzado, pues básicamente es que en el primer nivel hay un conductor, en la segunda capa hay 5 conductores y entonces en este caso, este conductor que tenemos acá va a tener 6 conductores de acero, esto para los de tipo ACSR, y los otros conductores pues son de aluminio, ¿no? Entonces tendríamos de aluminio 9 en esta capa y en la siguiente 15 en la segunda capa, es decir que tendríamos 24 conductores, 6 de esos conductores son en acero y 24 serían en aluminio. De magnitudes es el conocido como la impedancia serie. ¿Qué es la impedancia serie? Pues básicamente vamos a modelar dos fenómenos, ¿no? El primer fenómeno es el efecto de la resistencia en corriente alterna y el segundo fenómeno es el de la reactancia inductiva, en donde se va a analizar desde dos puntos de vista. El primero es que el conductor va a tener una inductancia propia y el segundo es que los conductores que se encuentren cercanos a este otro conductor, pues van a tener una inductancia mutua, es decir, van a existir que un acoplamiento magnético para estos dos casos y se tiene entonces que llevar este acoplamiento a un modelo por fase, entonces eso también es muy importante. Decir que al final los modelos que nos interesan para determinar entonces son modelos por fase. ¿Qué cambia en la resistencia para líneas de transmisión? ¿Listo? Entonces, los efectos que existen en los conductores, en este caso en líneas de transmisión, pues son relevantes. Entonces, si analizamos resistividad en términos de qué parámetros cambia la resistividad de un material. Bueno, entonces, el primer efecto que se va a tener que considerar es la temperatura. Entre mayor es la temperatura, pues la resistividad va a tender a aumentar y estas modificaciones pues son sustanciales en sistemas de transmisión. El segundo efecto es el efecto piel, ¿no? Que ya está más relacionado a la frecuencia. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que es diferente analizar la resistencia en corriente directa que analizar la resistencia en corriente alterna. ¿Por qué es diferente? Porque en corriente directa se tiene que el área efectiva en la cual van a circular los electrones, pues va a ser aproximadamente toda el área del conductor, mientras que en corriente alterna se va a tener que la tendencia de los electrones en el conductor es a circular en la parte externa. Entonces a esto se le conoce como el efecto piel. Entonces estos dos fenómenos como mínimo los tenemos que agregar en el análisis de resistencia para acercarnos un poco a la realidad. Vamos a centrarnos en este curso bastante en lo que en la información que nos proporcionan los fabricantes. ¿Listos? ¿De qué forma lo vamos a analizar? Entonces, vamos a mirar un ejemplito y entonces me voy a ir a la hoja de conductores, vamos a mirar lo que serían los conductores ACCR y entonces, por decir algo, vamos a mirar el conductor Falcon, ¿no? Entonces, del conductor Falcon, en un principio nos dan el calibre, la sección que tiene el aluminio, la sección que tiene el conductor completo. Recordemos que existe diferencia entre la sección que va a tener el aluminio, que es parte de lo que es el área total, con respecto a la sección completa que va a tener el conductor, porque en este caso se tiene que el núcleo pues es de acero, ¿no? Entonces, el conductor va a tener más área, pero en realidad esa área, la que a nosotros nos interesa, es la que es en aluminio. Adicionalmente, de este conductor Falcon, hago una división para no perder el nombre.
Entonces tenemos el número de hilos, en este caso tiene 54 hilos de aluminio, el diámetro que tiene el conductor, el número de hilos de acero, en este caso tiene 19 hilos de acero, es decir que la relación de trenzado es 19,54 para esta situación, el diámetro del conductor, el diámetro del conductor de acero, el número de hilos nuevamente, el total, ¿no? Que sería la sumatoria de los dos, el número de capas que tiene el conductor, el peso total en kilogramos sobre metro, la tensión de ruptura en kilogramos fuerza, y aquí es donde están los parámetros en los cuales nos vamos a centrar esta clase, que van a corresponder a la resistencia, ¿no? Entonces les decía, bueno, entonces fíjense, lo que les decía yo, entonces el fabricante en este caso les dice resistencia en corriente alterna. En este caso, este fabricante nos las está dando a 60 Hz, que no lo dice, pero deben considerar que todas estas resistencias son a 60 Hz, ¿no? Es decir, que si nos ponen un ejemplo de una línea de transmisión a 50 Hz, pues no lo vamos a poder solucionar por cuanto todos los valores están a una única frecuencia. Lo segundo que hay que analizar es que él nos expresa un valor que es la resistencia en corriente directa y nos expresa la resistencia en corriente alterna a diferentes temperaturas. En este caso está a 25 grados, está a 50 grados, se encuentra también a 75 grados y también se encuentra a 100 grados. ¿Con qué finalidad nos dan tantos valores? Entonces, tenemos múltiples valores con la finalidad de poder realizar la aproximación a, pues, al valor más adecuado para nuestra aplicación, ¿no? Entonces, por decir algo, vamos a determinar la resistencia para un sistema de transmisión de dos conductores. Entonces, vamos a decir que el sistema de transmisión es un sistema de transmisión antiguo de dos conductores, es decir, que un conductor sería la fase y el otro sería el retorno para este sistema. Es simplemente un análisis. Y entonces vamos a decir que el conductor con el que se encuentra conformado es el conductor kiwi. Entonces vamos a decir que el sistema tiene una longitud de 70 kilómetros y aparte de eso, pues vamos a hablar de que el conductor funciona a una frecuencia de 60 Hz y en condiciones nominales está trabajando a una temperatura de 65 grados Celsius. Entonces, vamos a determinar la resistencia para este conductor. Recordemos que son equivalentes por fase, ¿no? Entonces, miremos que para el conductor kiwi, ¿qué tenemos en este caso? Entonces, como la temperatura se encuentra en 65 grados Celsius, la temperatura que emplearíamos para solucionar el sistema va a ser una interpolación, ¿no? Entonces la interpolación sería con los valores de 50 y el valor de 75, que es donde se encuentra pues la temperatura que nos interesa trabajar. Entonces vamos a trabajar con la resistencia a 50 grados Celsius, que es de ¿cuánto? Entonces tenemos que es de 0,0511 y para 75 grados la resistencia en corriente alterna, recordemos todo esto es en corriente alterna, es de 0,055 ohmios sobre milla, ¿no? Y con estos dos valores pues ya podemos realizar la interpolación para determinar la resistencia a la temperatura de 65 grados Celsius, que es la que nos interesa. Y esto va a ser entonces la temperatura y esto sería entonces el valor de la resistencia, ¿no? Y entonces tendríamos que este valor va a aumentar, que este va a ser el punto 2, x2, y2, x1, y1, ¿no?
Entonces la pendiente en este caso sería 0.055 menos 0.0511 sobre 75 menos 50, ¿no? Y eso nos daría 1.56 por 10 a la menos 4, ¿no? Sería 1.56 por 10 a la menos 4, que multiplica al valor de la temperatura, y nos faltaría más, y entonces tendríamos que determinar el punto intersecto, ¿no? Entonces, para determinar el punto intersecto, analizamos la condición en, eh, en cero, ¿no? Entonces, Y2, podemos tomar cualquiera de estos valores como Y2, 0.05111 menos Y1 va a ser igual a M, que ya lo tenemos, 1.56 por 10 a la menos 4, menos 0, que multiplica, bueno, que multiplica a x2 menos x1, ¿no? Pero entonces x2, como estamos trabajando con 0.0511, sería 50, ¿no? Sería por 50. Y entonces tendríamos el valor de Y1, ¿no? Entonces Y1 va a ser igual a 0.0511 menos 1.56 por 10 a la menos 4, que multiplica 50. A mí me está dando 0.0433 en 50 grados. Entonces, cuando es 50 grados, la resistencia calculada sería 1,56 por 10 a la menos 4, que multiplica 50, más 0.0433, ¿no? Y nos tendría que dar 0.0511. Vamos a verificar si nos da. Se puede verificar que en este punto nos da 0.0511 ohmios sobre milla, ¿no? Es decir, que la ecuación que tenemos en la parte superior pues va a corresponder efectivamente con la interpolación para estos dos puntos. Pues como ya tenemos la interpolación, se puede determinar el valor a 65 grados Celsius. Entonces, la resistencia a 65 grados Celsius, entonces se calcularía como, entonces sería 1,56 por 10 a la menos 4, que multiplica la temperatura, que sería 65, más el punto intersecto, que sería 0.0433. Y eso nos daría 0.0503, bueno, 534 ohmios sobre milla. Sí, Listo. profe. Entonces es en extremo sencillo. Listo. Entonces ya tenemos el valor de resistencia. Sería calcularlo pues para las condiciones que nos está dando el enunciado, ¿no? Entonces sabemos que la resistencia a 65 grados pues va a ser 0,05344. El detalle es que nos las están dando en ohmios sobre milla, ¿no? Y la longitud pues la tenemos en kilómetros. Entonces, una alternativa sería expresar esta resistencia en ohmios sobre kilómetro, o pasar los kilómetros a milla. Las dos opciones son posibles. Entonces, vamos a pasarlo a kilómetros. Entonces, sabemos que una milla, ¿cuántos kilómetros son? Entonces, 1,69344. Ahora la solución pues sería expresarlo como un valor concentrado, ya no como un valor distribuido, y esto nos quedaría entonces multiplicarlo por la longitud, ¿no? Es decir, que la resistencia
para este sistema a 65 grados, entonces sería 0.03321 ohmios sobre kilómetro, que multiplica a los 70 kilómetros, ¿no? Y eso sería, pues yo lo hice con todos los decimales y nos diría que la resistencia total sería de 2,3244 ohmios, ¿no? Listo. Y pues así de sencillo lo vamos a hacer para este caso. Vamos a estudiar de pronto la segunda. Entonces, en los sistemas de transmisión, convencionalmente se tiende a emplear conductores compuestos. Por decir algo, vamos a mirar un sistema de transmisión trifásico y normalmente se emplean más de un conductor por fase. Entonces, ¿con qué finalidad se hace esto? Con la finalidad de transmitir mayor cantidad de potencia y garantizar mayor disipación térmica para este sistema. Entonces, ahí el único efecto y la única corrección que se debe realizar, entonces básicamente va a ser que tenemos un sistema de dos resistencias en paralelo por fase para este sistema de transmisión trifásico, ¿no? Entonces, lo que comúnmente se hace es que si son tres conductores, entonces se divide en tres, se divide la resistencia en el número de conductores, producto de que al final todos los conductores van a quedar conectados en paralelo, ¿no? ¿Y cómo sería esto? Entonces, eh, vamos a analizar el caso en el de que una línea de transmisión pues está empleando el conductor Falcon, que tiene una longitud de 120 kilómetros, que funciona a 60 Hz y que la temperatura de operación es de 40 y 45 grados Celsius. Bueno, entonces el paso uno sería elegir los dos puntos, ¿no? Entonces tenemos que para 45 grados la aproximación, la mejor aproximación para interpolar sería tomar la resistencia eh, a 25 grados, ¿no? Que sería ¿cuánto? Entonces sería 0.0602 ohmios sobre milla. La segunda condición sería 50 grados Celsius, que a 50 grados pues la resistencia es de 0.0657 ohmios sobre milla. Y con esto podemos determinar la resistencia a 45 grados. Mira, a mí me da que el valor de la resistencia a 45 grados es 0,0646 ohmios sobre milla. Bueno, a todos les da igual, ¿sí? Y entonces, ya con este valor corregido, lo que nos faltaría es determinarla en términos de la longitud y nos quedaría entonces que la resistencia a 45 grados va a ser igual entonces a 0.0646 ohmios sobre milla, que multiplica a 1 sobre 1.609344 por 120, ¿no? Ah, pero recordemos que como el sistema es de dos conductores, que era lo que estábamos discutiendo, este valor se debe dividir, me dio 2,408.